A ver, pensemos en uno de los conceptos más intocables y a la vez peor comprendidos de todo el mundo corporativo, el crecimiento. Para quienes lideran las finanzas o la estrategia de una empresa, crecer parece ser el indicador definitivo de éxito, ¿verdad? Es lo que atrae al mejor talento y, seamos honestos, lo que mantiene a raya a los competidores. Pero la premisa central de este análisis va a cambiar un poco esa perspectiva. El crecimiento es el motor más potente para crear valor, sí, pero única y exclusivamente bajo condiciones matemáticas muy estrictas. Si no se cumplen esas condiciones, buscar el crecimiento puede ser literalmente la forma más rápida de destruir el valor de una organización. Nuestra hoja de ruta de hoy tiene 5 paradas rápidas. 1. La paradoja del crecimiento. 2. Los motores reales del crecimiento. 3. La jerarquía de creación de valor. 4. El efecto treadmill. Y 5. La gran conclusión para CFOs. Sección 1. La paradoja del crecimiento. Bueno, entremos de lleno en esto y desafiemos una suposición que vemos en casi todas las juntas directivas. Y es esta idea de que todo crecimiento es bueno por naturaleza. Hay una presión constante por inflar los ingresos a toda costa, asumiendo que la rentabilidad llegará mágicamente después por las economías de escala. Pero los datos nos dicen algo completamente opuesto. Aquí está la ley fundamental de las finanzas corporativas. El crecimiento no crea valor por arte de magia. El valor aumenta solo cuando el retorno sobre el capital invertido, el famoso ROIC, supera el costo de capital. O sea, si el retorno de las inversiones no alcanza para cubrir lo que cuesta financiar esas mismas inversiones, acelerar el crecimiento es, literalmente, quemar efectivo mucho más rápido. Es una destrucción de valor en cámara rápida. Y los números lo ilustran de manera brillante. Pensemos en cómo se combinan el crecimiento y el ROIC para traducirse en valor. Imaginen una empresa que tiene un ROIC alto, digamos del 25%. Si logran pasar de un crecimiento del 3 al 9%, su valor se dispara enormemente, casi duplicándose en algunos escenarios. En este caso, el crecimiento actúa como un multiplicador fenomenal. Es una maravilla. Pero, ¿qué pasa si cambiamos de escenario? Si miramos una empresa donde el ROIC es bajo, digamos del 7%, y su costo de capital es del 9%, al intentar aumentar su crecimiento del 3 al 9%, el valor de la empresa cae en picada, pierden la mitad de su valor. Así que crecer más rápido con un mal ROIC es el peor negocio posible. Sección 2. Motores reales del crecimiento. Teniendo esta regla de oro en mente, necesitamos saber de dónde salen realmente esos ingresos. Porque no todo crecimiento requiere el mismo nivel de esfuerzo o de riesgo, especialmente si hablamos de gigantes globales. Los estudios empíricos nos muestran que el crecimiento de los ingresos se divide básicamente en 3 motores. El primero es el impulso del portafolio, que no es otra cosa que el crecimiento orgánico. La empresa crece simplemente porque el mercado en el que está se está expandiendo. El segundo motor son las fusiones y adquisiciones, el crecimiento inorgánico. Y el tercero es el desempeño de la cuota de mercado, o sea, robarle clientes a la competencia. Ahora, lo realmente fascinante aquí es que el impulso del portafolio y las adquisiciones hacen casi todo el trabajo pesado. Mientras tanto, pelear a capa y espada por una pequeña fracción de cuota de mercado, que es donde casi todas las empresas se gastan fortunas en marketing, es lo que genera las ganancias más pequeñas. Y esto nos lleva a un punto clave. Estar en el mercado correcto lo es casi todo. Hay una evidencia empírica abrumadora de que la industria dicta tu trayectoria. Si comparamos diferentes sectores, industrias como la biotecnología o el software tienen unas tasas de crecimiento a largo plazo que son asombrosas. Incluso las empresas promedio de esos sectores superan a los líderes de industrias maduras. Por otro lado, sectores como los servicios públicos apenas se mueven. Entonces el mensaje estratégico está clarísimo. Es infinitamente más efectivo subirse a la ola de un mercado que ya se está expandiendo que intentar remar contra la corriente en un sector estancado. Sección 3. Jerarquía de creación de valor. Esto nos lleva al clímax del análisis de hoy. Si ya sabemos que el mercado importa muchísimo y que el ROIC es el juez final, ¿cómo clasificamos las estrategias de crecimiento para saber cuáles de verdad crean valor? Bueno, la jerarquía empírica nos muestra exactamente esto. En la mismísima cima, generando un valor espectacular por encima del promedio, está la creación de nuevos mercados, ya sea lanzando productos innovadores o atrayendo clientes completamente nuevos. En el nivel medio, creando un valor razonable, están las pequeñas adquisiciones tácticas o ganar cuota en mercados que están creciendo rápido. Y en el fondo del barril, destruyendo valor o creando migajas, tenemos las guerras de precios para ganar cuota y las fusiones y adquisiciones masivas. Para entender el porqué de esto, contrastemos los dos extremos. Por un lado, el crecimiento orgánico a través de la innovación requiere muy poco capital inicial. Se puede escalar poco a poco y, cuando funciona, genera un ROIC estratosférico.
Por el otro lado tenemos las megaadquisiciones. Comprar a un gigante implica pagar una prima enorme por adelantado. Ese sobreprecio que se paga el día 1 destruye casi todo el potencial de ganar por encima del costo de capital. Básicamente, le estás regalando el valor a los accionistas de la empresa que estás comprando. Y eso sin siquiera mencionar la pesadilla absoluta que es integrar dos culturas corporativas inmensas. Un ejemplo clásico que documenta esto de forma perfecta es el stent coronario en los años 90. Pensemos en esto. Estas empresas no lanzaron un producto mejorado, introdujeron algo que reducía drásticamente las cirugías a corazón abierto. Fundaron una categoría médica entera. Como no tenían competencia al principio, este monopolio temporal les permitió cobrar márgenes brutales con un ROIC fuera de este mundo. Crearon una cantidad de valor absurda mucho antes de que la competencia pudiera siquiera entender qué estaba pasando. Sección 4. El efecto treadmill. Ahora, mantener ese nivel de innovación nos trae a un golpe de realidad tremendo, el reto de la escala. Esto es lo que conocemos como el efecto treadmill o el efecto de la caminadora. Imaginemos una farmacéutica gigante que depende de uno de esos medicamentos estrella, un verdadero blockbuster. El día que la patente expira, los ingresos desaparecen casi por completo. Para mantener el crecimiento que Wall Street espera, la empresa tiene que inventar o comprar otro medicamento del mismo tamaño. Tienen que invertir miles de millones de dólares única y exclusivamente para quedarse en el mismo lugar en el que estaban ayer. Toda esa energía corporativa, todo ese esfuerzo colosal, solo sirve para no irse para atrás, pero no crea ni una gota de valor nuevo. Mantener esa escala a largo plazo es increíblemente difícil porque los mercados siguen lo que llamamos la curva en S, es decir, maduran y se estancan. En el sector minorista, por ejemplo, los gigantes físicos como Walmart lograron mantener su crecimiento por décadas expandiendo sus tiendas paso a pasito por nuevas geografías. Pero si miramos a los nativos digitales como eBay, su crecimiento se estancó mucho más rápido porque llegaron al límite de su mercado digital en esa curva en S. Forzar un crecimiento agresivo en industrias maduras o cíclicas, como el petróleo, es la receta perfecta para asignar mal el capital. Sección 5. Conclusión para CFOs. Entonces, habiendo desmitificado toda esta matemática corporativa, destilemos esto en acciones reales para el liderazgo estratégico. El resumen ejecutivo, la lista innegociable, es esta. Número 1. Si el ROIC es bajo, hay que arreglar el modelo de negocio primero. Intentar escalar un negocio que no rinde solo va a acelerar el desastre. Número 2. El portafolio lo es todo. El santo grial de la inversión siempre debe ser el crecimiento orgánico en nuevos mercados. Y número 3. Máxima precaución con las compras gigantes en mercados que ya no crecen. Comprar competidores para ganar cuota casi siempre es una guerra que enriquece a los vendedores, pero empobrece a nuestros propios accionistas. Y para cerrar, nos queda una reflexión muy provocadora sobre cómo estamos manejando las cosas hoy. Al revisar nuestras propias proyecciones de inversión, hay que preguntarse con total honestidad, ¿el capital que estamos desembolsando hoy de verdad va a financiar valor real, superando nuestro costo de capital de forma sostenida? ¿O simplemente estamos pagando la cuenta para mantener a la empresa sudando en la caminadora sin avanzar ni un solo centímetro? Los números nunca mienten. Nuestra misión es asegurarnos de estar siempre del lado correcto de esa ecuación matemática. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis.